Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, y lo que se está revelando ahora mismo sobre su aplicación en la publicidad programática no es un avance cualquiera, sino un punto de inflexión que está redefiniendo los límites entre la eficiencia operativa, la seguridad de los datos y el control absoluto. Los medios principales aún no lo han cubierto con la profundidad que merece, pero es una transformación fundamental que necesitas conocer ahora mismo, porque cambia completamente el panorama de cómo las organizaciones gestionan su información más sensible en un mundo impulsado por la IA. El foco de esta revelación es la ineludible tensión entre la promesa de la inteligencia artificial para optimizar radicalmente las operaciones y la creciente urgencia de proteger la privacidad de los datos, especialmente en la compleja maraña de la publicidad programática. En este campo, dos principios se han alzado por encima de todos: el rendimiento y la seguridad de los datos. Hasta hace muy poco, para lograr la optimización de la IA, muchas empresas se veían obligadas a ceder parte de su control, entregando sus datos más valiosos a servicios externos de inteligencia artificial. Esta era la norma. La inteligencia artificial local puede clasificar la taxonomía de la página o la aplicación, analizar las señales de referencia y enriquecer las solicitudes de puja con metadatos contextuales en tiempo real. Por ejemplo, los modelos pueden calcular la frecuencia de visita o las puntuaciones de recensia, y pasarlos como parámetros de solicitud adicionales para la optimización de la DSP. Esto acelera la latencia de decisión y mejora la precisión contextual. Todo ello sin exponer datos brutos del usuario a terceros. Es como tener un bibliotecario personal, que conoce cada libro de la biblioteca, y puede encontrar la información exacta sin que el libro salga de la sala. Dada la naturaleza dinámica de la AdTech, los modelos de fijación de precios deben adaptarse continuamente a los cambios a corto plazo en la demanda y la oferta. Los enfoques basados en reglas a menudo reaccionan más lentamente a los cambios en comparación con los modelos de repricing basados en aprendizaje automático. La inteligencia artificial local puede detectar patrones de tráfico emergentes y ajustar el precio mínimo de puja o las recomendaciones de precios dinámicos de forma acorde y en tiempo real. Esto significa que vuestro sistema puede reaccionar a un evento noticioso inesperado o a un aumento repentino de la demanda en un nicho concreto, mucho antes que vuestros competidores. Pero no solo es una cuestión de eficiencia y adaptación. La inteligencia artificial local también se convierte en un centinela incansable, detectando anomalías antes de la subasta, como grupos de direcciones IP aleatorizadas, patrones de agentes de usuarios sospechosos o desviaciones repentinas en la tasa de victorias, y las marca para su mitigación. Por ejemplo, puede señalar desajustes entre el volumen de solicitudes y la tasa de impresiones, o caídas abruptas en la tasa de victorias inconsistentes con los cambios de oferta o demanda. Esto no reemplaza los escáneres de fraude dedicados, sino que los complementa con detección y monitoreo de anomalías locales, sin requerir intercambio de datos externos. Es una capa adicional de seguridad y eficiencia que opera silenciosamente, en segundo plano, protegiendo vuestros intereses más valiosos. Estas son solo algunas de las aplicaciones más visibles, pero la inteligencia artificial local también permite tareas como la de duplicación de señales, la unión de identificadores o ID bridging, el modelado de frecuencia, la puntuación de calidad del inventario y el análisis de la ruta de suministro, todas ellas beneficiándose de una ejecución segura y en tiempo real en el borde de la red. Ejecutar modelos de inteligencia artificial en vuestra propia infraestructura garantiza la privacidad y la gobernanza sin sacrificar el potencial de optimización. La inteligencia artificial local acerca la toma de decisiones a la capa de datos, haciéndola auditable, compatible con las regulaciones regionales y completamente bajo el control de la plataforma. La ventaja competitiva ya no se trata de tener los modelos más rápidos, sino de tener modelos que equilibren la velocidad con la gestión de datos y la transparencia. Este enfoque define la próxima fase de la evolución programática, una inteligencia que permanece cerca de los datos, alineada con los indicadores clave de rendimiento del negocio y los marcos regulatorios más estrictos. Analistas de la industria y expertos en privacidad de datos han acogido este cambio con un cauto optimismo. Por un lado, líderes como el Dr. Geoffrey Hinton, a menudo considerado el padrino de la IA, han enfatizado siempre la necesidad de transparencia y control en los sistemas de inteligencia artificial, algo que los modelos embebidos prometen. Por otro, voces críticas como Shoshana Zuboff, autora de Lawless, la era del capitalismo de vigilancia, probablemente subrayarían que el mero hecho de mantener los datos internamente no exime a las empresas de la responsabilidad ética de cómo usan esa información, aunque sí les otorga un control sin precedentes para hacerlo de forma responsable. La comunidad de desarrolladores y los primeros adoptantes de esta tecnología ya están explorando nuevas formas de implementar estos modelos. En foros especializados, las discusiones se centran en la estandarización de las mejores prácticas para el desarrollo
desarrollo de IA embebida, la creación de herramientas de código abierto para facilitar su adopción, y la formación de ingenieros con las habilidades necesarias para construir y mantener estos sistemas complejos. Surgen preguntas frecuentes sobre la curva de aprendizaje, los requisitos de infraestructura y los costes iniciales, pero el consenso general es que los beneficios a largo plazo superarán con creces las inversiones iniciales. En el corto plazo, es decir, en los próximos 6 meses, veremos una adopción incremental de estos modelos de inteligencia artificial local, por parte de empresas líderes en el sector programático. Los primeros productos y servicios que surgirán se centrarán en la migración de funcionalidades críticas, como la detección de fraude y el enriquecimiento contextual, de soluciones externas a entornos internos. Las barreras iniciales serán la complejidad técnica y la necesidad de talento especializado, pero las ventajas en seguridad y control impulsarán la inversión. En el medio plazo, en el transcurso de los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial embebida madurará significativamente. Veremos la aparición de plataformas y herramientas que simplificarán su implementación, haciendo que sea accesible para un espectro más amplio de empresas. Los competidores que aún dependen de modelos externos se verán obligados a desarrollar sus propias soluciones, o a formar alianzas estratégicas para no quedarse atrás en la carrera por la soberanía de los datos. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la optimización del rendimiento y la gestión de modelos en entornos distribuidos. Mirando a largo plazo, de 3 a 5 años vista, la inteligencia artificial local podría transformar fundamentalmente el panorama de la publicidad programática, estableciendo un nuevo estándar de confianza y eficiencia. Podríamos ver un ecosistema donde la personalización a nivel de usuario se realice con una privacidad granular y verificable, algo que antes era impensable. Las decisiones de puja no solo serán más rápidas y precisas, sino que también serán completamente auditables y transparentes para todas las partes implicadas. Esto hace posible un futuro donde la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino un socio de confianza, operando con una integridad y un control que antes pertenecían al reino de la ciencia ficción. Recapitulemos. La integración de la inteligencia artificial embebida en la publicidad programática marca un cambio sísmico en la industria, priorizando la seguridad y el control de los datos sin sacrificar el rendimiento. Esto significa que las organizaciones pueden aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, manteniendo su información más sensible dentro de sus propios perímetros, eliminando riesgos operativos y garantizando una total transparencia. En los próximos años, esta tendencia redefinirá la ventaja competitiva, premiando a quienes equilibren la velocidad con la gestión de datos y la auditabilidad. Y a largo plazo, esta aproximación visionaria sentará las bases para un futuro en el que la IA opere con una confianza y una soberanía de datos sin precedentes. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine la publicidad programática. La forma en que la optimización de campañas y la gestión de la privacidad funcionarán dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la publicidad programática, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Sin embargo, en un giro significativo, los recientes informes y auditorías internas de seguridad están señalando a estos servicios de IA de terceros como puntos de exposición inaceptables. Imagina que tu organización es un castillo con muros altos y una seguridad impenetrable. Pero luego, abres una puerta trasera y dejas que un agente externo, por muy bueno que sea, acceda a tu cámara del tesoro con promesas de optimizar la gestión del oro. Conceder a estos agentes de IA de terceros acceso directo a la información propietaria del flujo de puja, el conocido como bitstream, introduce una exposición innecesaria que sencillamente muchas organizaciones ya no están dispuestas a aceptar. Este cambio de mentalidad no es una simple preferencia, es una necesidad estratégica y legal que ha llevado a muchos equipos a buscar una alternativa radical. La inteligencia artificial embebida. Estos son modelos locales que operan enteramente dentro del propio entorno de la empresa. La diferencia fundamental es esta: ningún dato abandona vuestro perímetro, lo que se traduce en la eliminación total de puntos ciegos en el seguimiento de auditoría. Con estos sistemas, las empresas retienen un control completo sobre cómo se comportan los modelos y, lo que es aún más importante, sobre qué información pueden ver y procesar. Para entender la magnitud de este cambio, necesitamos retroceder unos años y observar cómo hemos llegado hasta aquí. La promesa de la inteligencia artificial en la programática no es nueva.
Desde principios de la década de 2010, los algoritmos comenzaron a jugar un papel crucial en la optimización de pujas y la segmentación de audiencias. Sin embargo, los primeros intentos se basaban a menudo en reglas rígidas y análisis estadísticos básicos, lejos de la sofisticación de la IA actual. Fue en torno a 2015 cuando los modelos de aprendizaje automático empezaron a ganar tracción, prometiendo una personalización sin precedentes y una eficiencia que las reglas tradicionales no podían igualar. Pero esta promesa venía con un precio oculto: la externalización de la inteligencia. Las empresas de AdTech, al carecer de la capacidad interna para desarrollar y mantener modelos de IA complejos, recurrieron a proveedores externos. Estos proveedores ofrecían soluciones potentes, pero exigían que los datos, a menudo la savia vital y el activo más estratégico de una empresa, abandonaran su infraestructura. Los años 2018 y 2019 vieron una explosión de servicios de IA de terceros, con la industria enfocada casi exclusivamente en el rendimiento, a menudo subestimando o dejando en segundo plano las implicaciones de seguridad. Se pensaba que los beneficios de la optimización justificaban el riesgo. Sin embargo, a medida que las regulaciones de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, entraron en vigor y las multas se hicieron más severas, la percepción del riesgo comenzó a cambiar drásticamente. Las auditorías de seguridad interna se volvieron más rigurosas, y fue entonces cuando la vulnerabilidad de confiar datos propietarios a terceros se hizo innegablemente evidente. Los éxitos de rendimiento se veían ahora ensombrecidos por los fallos de seguridad. Mientras tanto, en el panorama competitivo, un puñado de grandes jugadores con vastos recursos intentaba construir sus propias capacidades internas de IA, pero la complejidad y el coste eran prohibitivos para la mayoría. Otros competidores se enfocaban en soluciones híbridas, intentando enmascarar los datos antes de compartirlos. Pero esto a menudo comprometía la calidad de la señal y, por lo tanto, el rendimiento de la IA. La carrera estaba en marcha para equilibrar la potencia de la IA con la necesidad de control. Y las soluciones existentes, aunque diversas, no ofrecían una respuesta satisfactoria. Ninguna abordaba de manera integral la fuga de datos o la falta de transparencia que venía con los modelos externos. La mayoría de los proveedores externos competían en ofrecer algoritmos más rápidos o más inteligentes, pero pocos ponían la soberanía de los datos en el centro de su propuesta de valor. La ventaja de la inteligencia artificial embebida radica en que aborda directamente el problema fundamental de la seguridad del dato en su origen, diferenciándose radicalmente de aquellos que solo parchean las consecuencias. Cada vez que el rendimiento o los datos a nivel de usuario salen de vuestra infraestructura para realizar inferencias, introducís un riesgo. Y esto no es un riesgo teórico, es un riesgo operativo muy real. En recientes auditorías de seguridad, hemos visto casos en los que proveedores externos de IA registraban señales a nivel de solicitud bajo el pretexto de una supuesta optimización. Esto incluye estrategias de puja que son vuestra propiedad intelectual, señales de segmentación contextual altamente sensibles y, en algunos casos, metadatos con rastros identificables. Imaginad por un momento que vuestra estrategia secreta de ajedrez, con movimientos planificados y aperturas personalizadas, fuera observada y registrada por un tercero cada vez que jugáis una partida. Todo bajo la excusa de mejorar vuestro juego. Esto no es solo una preocupación de privacidad, es una flagrante pérdida de control y una ventaja competitiva entregada en bandeja de plata. Una solicitud de puja pública es una cosa, por supuesto. Sin embargo, cualquier dato de rendimiento, variables de ajuste y resultados internos que compartáis, es información propietaria y de alto valor. Compartirla con modelos de terceros, especialmente aquellos alojados en entornos de nube fuera del espacio económico europeo, crea brechas significativas, tanto en la visibilidad como en el cumplimiento normativo. Bajo regulaciones estrictas como el GDPR europeo y las leyes CPRA o CCPA de Estados Unidos, incluso los datos que se consideran seudónimos pueden generar una exposición legal masiva si se transfieren de forma inadecuada o se utilizan más allá de su propósito declarado. Para ilustrarlo, pensad en un modelo alojado en un endpoint externo que recibe una llamada para evaluar una oportunidad de puja. Junto con esa llamada, las cargas útiles, o payloads, pueden incluir límites de precio, resultados de victoria o derrota, o variables de ajuste. Estos valores, a menudo incrustados en las cabeceras o en los cuerpos JSON de las peticiones, podrían ser registrados para depuración o mejora del modelo, y conservados más allá de una sola sesión, dependiendo de la política del proveedor.
Esta práctica, aunque justificada por ellos como mejora, se convierte en una fuga constante de información privilegiada. Los modelos de IA de caja negra, compuestos por proveedores que no revelan la lógica de inferencia o el comportamiento del modelo, agravan aún más este problema. Si no podéis ver cómo se toman las decisiones, os quedáis sin la capacidad de auditar, depurar, o incluso explicar cómo se han alcanzado ciertas conclusiones. Esto es una responsabilidad tanto técnica como legal. Es como tener un copiloto automático en vuestro avión que toma decisiones cruciales, pero no os dice por qué, cómo, ni os permite revisar sus cálculos. La imposibilidad de entender el por qué de una decisión algorítmica es un riesgo inmenso, especialmente cuando se trata de millones de dólares en pujas o de la reputación de vuestra marca. La lógica es clara. El paso hacia la inteligencia artificial local no es simplemente un movimiento defensivo para abordar las regulaciones de privacidad, es una oportunidad audaz para rediseñar la forma en que se controlan los flujos de trabajo de datos y la lógica de decisión en las plataformas programáticas. La inferencia embebida mantiene la lógica de entrada y salida bajo vuestro control total, algo que los modelos de inteligencia artificial centralizados os arrebatan por definición. Poseer la pila tecnológica, lo que significa tener control completo sobre el flujo de trabajo de datos, implica poder decidir qué campos del bitstream se exponen a los modelos, establecer el tiempo de vida útil para los conjuntos de datos de entrenamiento y definir las reglas de retención o eliminación. Esta capacidad empodera a los equipos para ejecutar modelos de IA sin restricciones externas, y para experimentar con configuraciones avanzadas adaptadas a necesidades empresariales muy específicas. Por ejemplo, una plataforma de demanda o DSP puede restringir el acceso a datos de geolocalización sensibles, mientras sigue utilizando información generalizada para la optimización de campañas, manteniendo así un equilibrio entre privacidad y rendimiento. El control selectivo es mucho más difícil de garantizar una vez que los datos abandonan los límites de la plataforma. Los modelos de IA externos a menudo ofrecen una visibilidad limitada sobre cómo se toman las decisiones de puja. Utilizar un modelo local permite a las organizaciones auditar su comportamiento, probar su precisión contra sus propios indicadores clave de rendimiento y ajustar sus parámetros para cumplir objetivos específicos de rendimiento, ritmo o rendimiento. Este nivel de auditabilidad fortalece la confianza en toda la cadena de suministro, un factor crítico en la fragmentada industria programática. Los publishers, por ejemplo, pueden verificar y demostrar que el enriquecimiento del inventario sigue estándares consistentes y verificables, lo que a su vez da a los compradores una mayor confianza en la calidad del inventario, reduce el gasto en tráfico inválido y minimiza la exposición al fraude. Este enfoque no solo se alinea con los requisitos de privacidad de datos, sino que se convierte en su mayor aliado. La inferencia local mantiene todos los datos dentro de vuestra infraestructura, bajo vuestra gobernanza. Este control es absolutamente esencial para cumplir con las leyes locales y los requisitos de privacidad en todas las regiones. Señales como las direcciones IP o los identificadores de dispositivo pueden procesarse in situ, sin abandonar nunca vuestro entorno, reduciendo la exposición mientras se preserva la calidad de la señal. Todo ello con la base legal y las salvaguardias adecuadas. Además de proteger los datos del bitstream, la inteligencia artificial local mejora la eficiencia y la calidad de la toma de decisiones en la cadena programática sin aumentar la exposición de los datos, lo que es un doble beneficio de incalculable valor. Consideremos el enriquecimiento del bitstream.